¿Qué tal, chavales? ¿Cómo va? Ya estaríamos de ruta. Se puede ver por ahí el río Nora, unos patos y demás, y el embalse que tiene ahí. Y nada, toca un poco de subida para entrar en calor. A ver si cogemos ya la senda que nos lleva hasta Candamo. Queremos ver ahí unas cosillas interesantes. A ver si está abierto, con todo esto del COVID no sé yo, pero bueno. A ver si no una mala, igual comemos algunas fresas de Candamo. Mira. ¿Cómo nos reciben? ¡Epa! ¿Qué tal, chavales? Aquí estaríamos. Hicimos otra parada técnica para descansar un poco. Estábamos tirando en dirección a unas cuevas que hay de arte rupestre y tal en Candamo. No recuerdo cómo se llama ahora mismo. No sé si es Cueva de la Peña o algo así. De Candamo, pero ¿qué pasa? Que miremos por internet y con todo este rollo del coronavirus, pues está cerrado, hay que pedir cita previa, ir al centro de interpretación, una hora antes, quédate ahí una charla de una hora más o menos explicándote todos los dibujos y demás, para luego ir a la cueva y hacer una guía de unos 45 minutos por la cueva. Así que nada, no tenemos tanto tiempo tampoco, queremos llegar a Soto el Barco para comer más o menos, para luego aprovechar todo el día de hoy, toda la tarde de hoy y el día entero de mañana andando playas, aprovechando el buen tiempo, que hoy ya está buen tiempo, que se vea un poco nublado ahí en el vídeo, pero bueno, está bastante buen tiempo. Tenemos a Federico y a Uge ahí, descansando un poquitín. Continuaremos ahora con la ruta. Así que nada, chavalada, hasta luego. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. ¡Yepa! Ya estaríamos por fin. Llegamos a San Juan de la Arena. Aquí llevamos una buena etapa hoy, ¿eh? Vamos desde Soto del Barco ahora por una senda verde que había al lado del Nalón, que desemboca aquí. Desembocaba ahí Soto del Barco, así que a ver si encontramos ahora un supermercado o algún bar que no tenga un bar mejor, dice Uge, que tenga comida, que nos dé algo rico de comer, que tenemos bastante hambre. Eso que ya paremos a desayunar un par de veces, pero estamos muertos de hambre. To see the truth around you. From a distance you can tell. To be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors. Mira qué casetilla encontramos en la playa.
Ahí está el Fede. Tenemos las bicis por aquí apalancas. La que tuvimos que venir usando las bicis por la arena. Desde San Juan de la Arena hasta el playón de Vallas, que es donde estamos ahora mismo. Bueno, las dos playas están juntas. Accedimos de una a otra incluso por la arena. Ahí viene un que viene a dar un paseo por ahí por la playa. Vamos a ver si montamos una pequeña fogata para cenar. Con muchísimo cuidado, no se puede hacer fuego por ahí. No se puede hacer fuego por ahí. Es que bueno, por necesidad, tenemos que hacer un poco de fogata para lo que viene siendo hacer un poco parrilla. Hacer un poco parrilla ahí para el Fede, para cenar. Hay bastante gente por aquí. Ya escuché esto del playón de Vallas, que era una playa bastante conocida, por lo que llegué, el tema del cruising. Viene por aquí la gente, se mira, te miras, tal cual, te mola, pues a la duna ahí, a la mandanga. Oye, cada uno ya es libre de hacer lo que da la gana. No voy a enseñar nada, tampoco, ni nadie, para no comprometer a nadie. Pasa eso, para esta zona de pa' aquí era rollo nudista, así que tampoco quiero enfocar para ahí, no salga nadie. Para esta zona de pa' aquí, para donde se sal, y la tarde de mañana yo creo que va a ser bastante buena. Y además, da mucho mejor tiempo que para hoy. Ahí estamos comiendo un poquitín, merendando. Ya no están permitidos de medio melón para merendar. Tenemos aquí el tendejonete de indio, que está muy guay. Lo tenemos aquí hecho ya y todo, para dormir. Y hay otro tendejonete, y un poquitín preparado ya para hacer la hoguera. Ponemos ahí cuatro postes para poder sentarnos tranquilamente a cenar y a merendar. Así que nada, chavalada, mañana nos vemos. Buenos días, chavales. Aquí estaríamos apareciendo en la playa. Vamos a pegar aquí un poco los bártulos, ahí se aguje, ahí detrás. Ayer teníamos muy poco agua para andar fregando y demás, así que lo decidimos dejar para beber toda la noche. Ya acabó de salir el sol, son las 8 de la mañana. De verdad que madruguemos, no sabemos a qué hora vendrá la gente. Ayer venía un montón de gente con perros y eso. La playa está súper guay, como es virgen total, pues venir aquí de relax, vamos, todo el fin de semana. Tenemos miedo que nos dijeran algo. Obviamente está prohibido acampar en Asturias, lo sabemos. Pero bueno, la pernocta creemos que está permitida poniendo la tienda una hora antes de que anochezca y levantando la tienda una hora después de que amanezca. O sea, y lo que estamos haciendo. Fede ya recogió el tenderete, se ve desde aquí el campamento que tenemos ahí hippie ahí detrás. Bueno, ahora os lo enseño. No sé si ayer grabaría algo porque ya está bastante oscuro. Lo bueno, que ahí tenemos duchas, tenemos de todo. Ya fuimos ayer andando hasta un aparcamiento que hay para allá adelante, donde se quedan las caravanas, hay para coger agua, hay duchas y demás. Y vamos a meternos ahora un bañín en la playa y luego ya nos pegamos una ducha y continuamos la ruta. Que va a ser día de playas, buen día de playas. A ver si acaba de salir el sol y así nos pegamos varios baños por ahí durante el camino. Aunque tenemos una etapa bastante dura, una etapa rompepiernas. Y tenemos al Fede acabando de recoger los bártulos. Ahí está el tipi donde se quedó el Fede. De lujo, la verdad. Por ahí cargadas, ahí de ufa ahí en nuestro tocho. Así que nada, vamos a acabar de recoger y nos vamos, chavales. Comenzamos, así conseguimos salir de la playa, escapando de la zona cruising de la playa de Sablón, de Casilega, pero no. Fede, ¿cómo vas? Fede sigue por ahí atrás. Creemos que el nombre real es la playa de Sablón. A mí me parecía a mí que no me sonaba a mí eso de playa de Vallas. Vayas donde vayas, acampa.
Aquí andaríamos, por fin lleguemos ya a la zona de Avilés, al puerto más concretamente de Avilés. Vamos a pasar ahora por delante del Niemeyer, tranquilos, para poder enseñároslo. Aquí estamos, en el Niemeyer. Lo veis por ahí atrás porque es enorme. Muchos carteles ahí de una exposición que hay al aire libre. Que van a hacer una exposición al aire libre del 3 de julio al 27 de septiembre. Os lo anuncio aquí por si a alguien interesa venir. Se ve por ahí detrás. Aeropón. Nada, a ver dónde encontramos ahora la ruta que nos lleva hacia la playa de Chago. Ya salimos del Cabo Peñes. Hay un aire de la hostia, la verdad. Para subir aquí en bici y un suplicio, ¿eh? Está muy guapo y todas esas historias, pero me cago en Dios, vaya aire. Así que nada, ahora a ver si encontramos la carretera. Dirección Luanco y dirección Gijón luego. Tenemos que agarrar el tren para ir a Pola, chavales. Así que nada, hasta luego. Llegamos por fin. Es que estoy negra. Mirad qué pelazos. Tengo todos ochos, ¿eh? Ya, yo soy negra, yo Y el soy Fede, negra. y el Fede igual, tiene unos pelazos también. Bueno, por fin llegamos a Gijón. Vamos a ver si tomamos una cervecilla, que nos la merecemos ya. Después de 70 kilómetros de etapa, me cago en día, estuvo bien. Y todo cuesta arriba, cuesta abajo. Tenemos las piernas bien hoy, ¿eh? Huelen. Vamos a dormir Huelen como mucho. guajes pequeños. Así que nada, chavales. Pues mira, necesito una ducha bastante urgente, se ve. Se veía en la cámara que Y se huele. necesito una ducha urgente. A las 2 de la mañana cierra. Así que nada, chavalada. Nos vemos.